El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero, a quien encontró Andrés, fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por la senda del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien, muy bien. Ahorita hay que me la arreglen al sonido. Hoy tenemos unas lecturas clásicas que se utilizan para explicar lo que es la vocación. ¿Lo que es la qué? Qué inteligentes. Muy bien. Ahora, la pregunta es: ¿qué significa vocación? ¿Quién me dice? ¿Qué entienden por la palabra vocación? ¡Ay! A ver, Carlitos. Un llamado. De ahí viene del latín vocare, que significa llamar. Entonces, aquí lo interesante es que todos somos llamados. La pregunta es: ¿para qué fue llamado este jovenazo, guapetón, bigotón, cachetón? ¿Para qué fue llamado usted? Para cumplir la palabra de Dios. Bueno, más o menos, se me puso nerviosón. Ok, ¿para qué fuimos llamados? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué tú estás aquí? ¿Para qué fuiste creado? ¿Cuál es la razón de tu existencia? Escuchar la palabra de Dios, pero no, pues ya la escuché y luego, ¿ya qué? Pues ya la oí. A ver, parte, Simón es parte. Ganar almas para Dios, pero me falta ahí. Está bien, pero como que le falta. Santidad, ¿para hacer qué? Santos. ¿Con qué otra palabra se le llama a la santidad? ¿A dónde nos lleva la santidad? ¿A dónde nos lleva la santidad? Al cielo. ¿Sí? Es un sentido figurado, nos lleva al cielo. ¿Con qué otro nombre recibe el cielo? La gloria. ¿Qué otro? Paraíso. Reino de Dios. La vida eterna.
O sea, todos son sinónimos. Fuimos llamados a la santidad, a la vida eterna, al cielo. Hay un nombre que se utilizaba en el Génesis. ¿Dónde estaban Adán y Eva? Paraíso. Obviamente el paraíso terrenal, pero hay el paraíso celestial, que es el cielo, la vida eterna. Esto es el llamado que todos tenemos. Todos somos llamados a la santidad, a la vida eterna, a la plenitud. Y esto es precisamente lo que hoy en la palabra de Dios escuchamos. La primera lectura nos habla de un llamado. Es un joven, un chamaco, llamado Samuel. Y Samuel por primera vez escucha algo. Y entonces él está viviendo con un sacerdote, se llama Elí. Y entonces él pues está dormidito, echándose su coyotín, como muchos de ustedes. No ahorita, digo, están ahí y sucede algo bien interesante. Este joven oye que le dicen: Samuel, Samuel. Pues si oyes una voz, si estás con alguien nada más en la casa, ¿qué es lo que piensas? Pues el que está ahí me está llamando, ¿sí o no? Entonces Samuelito llegó con el sacerdote Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Y qué le dijo Elí? Yo no te llamé, ándale, váyase, fuchi, no deslata. Ok, se fue. Y otra vez Samuelito está ocupado y volvió a oír una llamada: Samuel, Samuel. Me sale bien la voz de Dios, ¿verdad? Ni yo me la creo. Vuelve a presentarse ante el sacerdote Elí, le dice: aquí estoy. ¿Y qué le dice el profeta? Yo no te llamé, vete. Bueno, pues Samuel sigue haciendo sus cachivaches y otra vez: Samuel, Samuel. Y entonces, a ver, ya estoy aquí, yo no te llamé. Y entonces le cae el 20 al sacerdote, que le dice, el que le está llamando, ¿quién es? Dios. La próxima vez que oigas la voz, ¿qué le vas a decir? Aquí estoy, Señor, tú me has llamado. Otra manera de decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces le dice: la próxima vez que oigas, tú te vas a parar y vas a decir esto. Y dice el texto: porque Samuel todavía no se le había revelado la palabra, o no le habían enseñado que la palabra de Dios le estaba llamando, que era una llamado, una vocación. ¿Una qué? Todos tenemos llamados de Dios, todos. El problema, que Samuel no le habían enseñado que ese llamado venía ¿de quién? De Dios. ¿Sí vamos entendiendo? Ok. Lo interesante entonces, dice en el texto: aún no conocía Samuel al Señor. ¿Cómo voy a saber que Dios es el que me llama si no conozco a Dios? ¿Samuel estaba siendo llamado por Dios, sí o no? ¿Él sabía que era Dios? ¿Quién tenía que enseñarle que era Dios? ¿Qué tengo que hacer yo con ustedes? ¡Ay! Yo solito me estoy echando tierra. Yo soy el que les tengo que enseñar, ¿sí o no? Oigan, a ver, levanten la mano los hombres casados. Levanten la mano. Eso. ¿Sabían ustedes que ustedes son los sacerdotes de su casa? Hijitos preciosos, corazoncitos muñecones. O sea, ¿quién le va a enseñar a su esposa y a sus hijos que lo que está oyendo su esposa y sus hijos es de Dios o no es de Dios? Ay, no me echen a mí la bronca solito. ¿Sí? O sea, ¿quién debería de estar aquí ahorita aprendiendo? ¿El hombre o la mujer? ¿Para qué se hizo el templo? ¿Para que escucharan la mujer o el hombre? Levante la mano todos los hombres que hay aquí. Fíjense nada más, bájenla. Ahora levanten la mano las mujeres. ¿Ahora entienden por qué estamos tan perdidos? ¿Dónde fregados están los hombres? No están en el templo. Y los que están, vienen, se sientan, se acomodan y
se echan su coyotín. Yo no digo que ustedes, hay otros, ¿sí? Entonces, no hay hombres que enseñen porque a ellos no se les ha enseñado, porque no han venido a escuchar, porque no han descubierto que Dios los está llamando. Todos tenemos llamados y Dios nos habla de muchas maneras, pero nos tienen que enseñar. Yo de niño, a mí me gustaban mucho los cuentos. Yo era fan de Superman, de Batman, pero uno de los que más me encantaba era la historia de un niño que iba en una avioneta con sus papás y se estrelló en el África. Sus papás se murieron y fue adoptado por monos. ¡Ay, verdad! Usted también creció con Tarzán, ¿verdad? Sí. Ahí por ahí anda, trae su Jane. Sí. La historia supuestamente es de que este hombre aprendió a actuar viendo a los monos, ¿sí? Y hacía todos los de los monos y era el rey de la selva. Es una historia, es un cuento. Pero la realidad es otra, porque sí existe un dato semejante. A nivel de la medicina, lo leí, lo estudié hace muchos años. Me tocó leer un artículo de un niño, no supieron cómo fue que llegó ahí, que un niño fue encontrado entre lobos, un adolescente. Y cuando vieron al niño, pues todo, el pelo largo y todo, con las uñas largas y todo, pero ese niño, ya no era niño, un adolescente, ya no caminaba. Ese niño se movía usando las 4 extremidades, como lobo. Y ese niño también tenía algo bien curioso. Para comunicarse, ¿qué hacía? Aullaba, no hablaba. ¿Por qué? Porque fue lo que aprendió. Porque no hubo quien le dijera, para y camina. Él vio a los lobos y imitó. Oyó a los lobos e imitó. No hubo quien le dijera, te tienes que parar y tú puedes hablar. Entonces, de alguna manera, toda nuestra realidad es esa. Dios nos ha dado grandes capacidades y nos da el llamado en cada una de nuestras realidades, nuestra realidad física, nuestra realidad sentimental, nuestra realidad intelectual y nuestra realidad espiritual tiene una trascendencia. El problema es cuando viene otro y se aprovecha del llamado para sacar beneficio. Y muchas veces el que está detrás de todo esto es Satanás. Yo creo que todos hemos tenido estrés y luego se vuelve S4 y luego se convierte en síncope, ¿sí? Síncope cardíaco de tanto estrés. Y hay muchas técnicas para encontrar, entre comillas, la paz, ¿sí o no? A ver, vamos a hacer todos una flor de loto. Y es que la yoga nos da paz. Y luego se ponen las posiciones de la yoga y la hacen así, luego levantan la pata y es que se siente paz. ¿Tienes hambre de paz, sí o no? Todos tenemos hambre de paz, es un llamado, es una necesidad. Pero se nos presenta algo que aprovecha ese llamado para vendernos otra cosa y desviarnos de la verdadera meta, de la verdadera paz, ¿sí o no? Esto es parte de nosotros. Tenemos un llamado continuo a muchas realidades. Segunda lectura. ¿Quién puso la atención a la segunda lectura? ¿De qué se trató? A ver, ¿quién me dice? El cuerpo es el templo vivo del Espíritu Santo. Ahora, vean este cuerpezazo. ¿Para qué sirve este cuerpo? ¿Para qué sirve este cuerpo? El llamado es para darle gloria a Dios. Ahora, pero también tengo una realidad que también forma parte del llamado. ¿Cuál es ese llamado? El placer, la sexualidad. ¿Sí o no? Aquí todos los que estamos aquí, a ver, seamos honestos, a diferencia de los niños, ¿se nos ha alborotado la hormona alguna vez? ¿Sí o no? Pues sí. Y es parte de esta realidad. Es parte de nuestro ser, es un llamado. Dios puso en nosotros ese llamado a amar y a sentir placer. Va conllevado, lleva esa unión. El problema es cuando nos roban eso
y nos hacen creer que lo más importante es el placer, y caemos en lo que nos dice la segunda lectura. ¿Cuál es la segunda lectura? ¿De qué pecado habla la segunda lectura? La fornicación, que forma parte de los pecados capitales. ¿Cuál pecado capital es? Lujuria. Lujuria. Es una necesidad, sí, pero se aprovechan de esa necesidad para, vamos a vivir la vida loca. ¿Sí? Las canciones, ¿a qué nos invitan? Este hombre es mío, a medias pero mío. ¿Cuál medias? ¿La media de arriba o la media de abajo? Eso cantaba una cantante porque se estaba peleando con otra cantante por un cantante. Ah, ¿qué cantante? Es verdad. Era una bronca que tenían la Alejandra Guzmán con la Paulina Rubio por no sé qué cantante también, y le cantaba la Alejandra Guzmán, le canta, ¡ey, güera! ¿Quién sabe qué? Y la Alejandra Guzmán, no, la otra decía, ese hombre es mío, a medias pero mío. Pues. Y es en serio, o sea, no me estoy inventando la historia. Y entonces toda esa realidad es la de sensualidad desenfrenada, en donde si a ti se te antoja, ¿qué importa? Si a ti se te viene el deseo y tú y la otra persona está de acuerdo, ¿cuál es el problema? ¿Me gustas? ¿Te gusto? Pues vamos a darle gusto al gusto. ¿Y cuál es el problema? Hay un llamado que se aprovecha, pero no por parte de Dios, sino por parte del mundo, de la carne o del demonio, para alejarnos de la trascendencia. Porque Pablito nos dice que no saben que ustedes son cuerpos son miembros de Cristo, y dice, no son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy alto. Glorifiquen pues a Dios con su cuerpo. O sea, todo lo que tengo que hacer es responder a este llamado. Dios me llama para algo, pero tengo que responder de acuerdo al proyecto de Dios. Satanás va a meter ruido aprovechando de la necesidad del llamado. Tengo un llamado. Yo les explicaba ayer esto en la misa y salió algo bien curioso. Yo les decía que el primer elemento que hay que recordar es que nosotros somos mensos. A ver, levante la mano los que se consideren mensos. No digas que todos. ¿Sí? Miren, aquí una jovencita no levantó la mano. Ella no se considera mensa, se considera inmensa. No en el sentido ofensivo de la palabra. Menso significa medido, limitado, que tiene medida. Y el único que no tiene medida, ¿quién es? Dios. Él sí es inmenso. Nosotros somos bien mensos. No en el sentido ofensivo. Ay, ahí el padre me dijo mensa. No, yo no te dije, tú eres mensa. Pero porque estás limitada, tienes una medida, y esa medida te hace estar necesitado de. No somos autosuficientes. No podemos así existir sin necesidad de la comida. ¿Quién tiene hambre? ¿Qué les parece unos tacos de camarón? De esos de allá de Ensenada, tortillita recién hecha, le ponen mayonesa de base, luego el camarón empanizado, así, luego su guacamole, su salsita verde, sus pepinitos, un buen limoncito, sal, luego una buena agua de horchata o de Jamaica, y luego el taquito así le haces así. Ahorita van a ir a comer tacos de camarón, soy buen vendedor. Es una necesidad, es una vocación que tenemos, la comida, nos llama, ¿sí o no? Hasta luego las tripas están así, pues te está diciendo, dame de comer. Y el problema es que de ahí se aprovecha, y cuántos no hemos caído en la gula. Y a veces nada más comemos porquerías que ni siquiera nos ayudan, pero nos están vendiendo, no se estén dando de codazos. Aquí ya estás oyendo, y estás, sí, o sea,
por ejemplo, toda la porquería que nos venden, se aprovechan de nuestra necesidad de comer y nos venden plástico. Y ahí estamos de mensos comiendo plástico. Las Maruchan. Ay, pero es que están bien sabrosas. Pues sí, se aprovechan de tu llamado, de tu necesidad para venderte veneno. Y ahí estamos de mensotes, de limitados, que no entendemos que mi cuerpo y todas mis necesidades, todo ese llamado que tengo como persona, son para darle gloria a Dios. O sea, vamos a suponer, aquí estoy yo, esta es mi parte del cuerpo. Mi parte del cuerpo me va a llevar nada más hasta aquí, ya no puedo avanzar, pero tengo que satisfacerle. El problema es cuando yo quiero pasar más de este límite, y es que el cuerpo me tiene que llevar a una trascendencia. Luego está de este lado mi área sentimental. Obviamente mi área sentimental me lleva más allá del área física, pero también tiene un límite. Luego estoy acá en el área psicológica o mental, me lleva a un nivel, pero también tiene un límite. Lo que va a trascender todo esto es mi área espiritual. Cuando yo llego a la plenitud, a la madurez, en la escucha de lo que Dios quiere, la parte física, la parte sentimental y la parte psicológica tienen trascendencia. Son como escalera. Aquí estoy en lo físico, le doy un pasito a lo sentimental, le doy un pasito a lo psicológico y llego a la trascendencia en lo espiritual. Entonces, el problema es que muchos nos quedamos atorados queriendo responder en estos niveles, que no es que sean malos, forman parte de nosotros. Otro ejemplo, ¿a quién no le gusta echarse un buen coyotín? Un buen descanso, ¿sí o no? Y más en las mañanas cuando dicen, es hora de levantarte, ay, 5 minutos más. Y ahí cuando entra otro pecado, ¿qué pecado es ese? La pereza. ¿Para qué lo haces? Nosotros somos las personas del futuro. ¿Sí sabían eso? Porque todo lo dejamos para mañana. Mañana, mañana y mañana. Somos del futuro. Y caemos en el pecado de la pereza porque tenemos la necesidad de descansar, pero se aprovecha de eso y nos lleva a una realidad que no voy a darle gloria a Dios. Ya decíamos del pecado de la lujuria o el pecado de la fornicación, que no nos ayuda a trascender, a madurar ni a entender el proyecto de Dios. Ok, hasta aquí queda claro. ¿Sí vamos bien? No hay dudas, porque en la semana las lecturas estuvieron bien bonitas, que tienen que ver con la vocación. Quiero retomar la lectura del jueves, que fue donde empezó esta reflexión. La lectura del jueves de la carta a los Hebreos viene una expresión muy interesante. Se las voy a leer y de ahí voy a partir. Dice: hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un salmo, y está repitiendo el salmo. Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor. Hoy no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión y de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije: es un pueblo de corazón extraviado, que no ha conocido mis caminos. ¿No ha conocido qué? Tradúzcanlo. No ha escuchado mi voz. No ha escuchado, porque no ha querido, porque no ha sabido o porque no le han enseñado. ¿Por qué creen que los hijos andan más perdidos que el hijo de la Llorona? ¿Dónde estaba el papá? ¿Qué tenía que estar haciendo el papá? Enseñando. Y no porque le dijera, sino la manera a él de vivir. El hijo imita. Los hijos imitan. Y si no hay una enseñanza de lo que hace el papá, de lo que hace la mamá, el hijo se va fácilmente a dejar guiar por otros llamados, otras bocas
que le están llamando y lo confunden, y por eso terminan en la droga, en el alcohol, en la prostitución o en los paris, en puras situaciones que los pierden. Y es culpa nuestra, de los adultos, porque nosotros no les enseñamos a distinguir. Mira, esto que tú estás sintiendo es natural, es hermoso, pero te tienen que llevar una trascendencia. Se lo puedes decir, pero si tú no se lo enseñas, pues le entra por acá y le sale por acá. Entonces, ¿cuál es el aspecto aquí? Dice, ojalá escuchen hoy la voz del Señor para que entren en el descanso. ¿Para que entren en dónde? Yo compartía 3 niveles de descanso. Este pasaje que refiere Hebreos, que es de los Salmos, se refiere a un momento en la historia de Israel, que van en el desierto. Y el pueblo, a pesar que habían visto las maravillas de Dios, ¿cuáles maravillas? Las plagas, el paso por el Mar Rojo, el maná, o sea, no tenían comida y se les dio de comer. Querían comida, carnita, se les dio codornices, y aún así renegaron, dudaron, no quisieron escuchar. Y entonces Dios les dijo, esta generación es una generación de corazón duro, por eso he jurado en mi cólera, no van a entrar. Dios no se enoja. Eso es un antropomorfismo. ¿Qué quiere decir? Que a Dios se le dan atributos humanos, la mano de Dios, el ojo de Dios, como si Dios tuviera cuerpo. Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Pero para entenderlo se dice que Dios se enojaba, y no es que Dios se enoje. Entrar en el descanso quiere decir entrar bajo la protección y la guía, la trascendencia de tu Dios. Entonces, aquí, ¿cuál era el descanso para el pueblo judío? La tierra prometida. ¿Cuál era el descanso? Ese es el primer nivel que se dio hace muchos siglos, cuando el pueblo judío llegó a la tierra prometida. Pero es en un sentido nada más de figura. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento es un rompecabezas no armado de la persona de Jesucristo. Ustedes unen las piezas de todo el Antiguo Testamento, de las cosas que se dicen, y hagan de cuenta que es el rompecabezas de la persona de Jesús. Segundo nivel de descanso. ¿Cuál es la clave para llegar al descanso? Escuchar. ¿Y de qué dijimos que se trata esta prédica? De la vocación. Y la vocación es un llamado. ¿Y qué tengo que hacer? Escuchar. Pero me tienen que enseñar a escuchar. Ok. Entonces, segundo nivel de vocación, de descanso, es cuando el hombre conoce la plenitud en la persona de Jesucristo. Jesucristo nos viene a dar aquí y ahora un nivel de cielo, un nivel de descanso. ¿Qué quiere decir? Es aquella persona que le va como en feria, la maltratan, la ofenden, la traicionan, pero tiene paz en su alma, porque no depende de lo demás, está en el descanso del Señor, está en la protección del Señor. ¿Sí me explico? Muchos de nosotros traemos broncas, problemas, situaciones difíciles, angustias, traiciones, situaciones que tenemos que estar enfrentando. La paz, el descanso no es la ausencia del problema, es descubrir en medio de todo eso la voz de Dios que me hace descansar. O sea, no estoy cargando. ¿Cómo se descansa? Esta señorita que se acaba de casar por el civil, muchas felicidades, los voy a casar pronto por la iglesia, me traiciona, me saca la lengua y me lastima. A lo mejor ni cuenta se dio, pero le salió todo mal y me lastimó. Y yo todo el día y toda la semana, ay, me dijo esto, ay, me dijo esto, y lo traigo cargando. El Señor me dice, descansa. ¿Cómo? Perdónala y no cargues. Descansa. ¿Cuántos hemos caído en el odio o en el pecado? Cuando ustedes se confiesan y traen esa carga, ese sentimiento, y el sacerdote escucha su confesión, y ya así como que en todo ese dolor, y el sacerdote te da la absolución, miren, entran como 120 kilos de peso y se van saliendo de 45 kilos. ¿Por qué? Porque descansaron. ¿A cuánto les ha pasado eso cuando se han confesado? Levanten la mano. Es un descanso, el descanso más hermoso que pueda tener el alma.
en donde no dependes de que si te tratan bien, claro que se siente bonito, o que te amen, claro que se siente bonito, pero sabes que esas personas a veces no oyen la voz de Dios y cometen errores. Entonces, mi descanso es aprender a escuchar a Dios, no lo que me dice el mundo. Si me la haces, me la pagas. No, escuchar la voz de Dios y decir, si te la hizo, perdónalo. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 70 veces, o sea, 490. Llevas la cuenta, al 491 ya te lo suenas. Sí, pues hay que hacer cuentas. 70 veces 7, ¿cuánto es? 490. Pues no se trata del número, se trata de la plenitud, perfección, tiempo necesario para llegar a esa madurez. Entonces, el segundo nivel de descanso es al que estamos supuestamente tratando de vivir hoy los cristianos, en donde, yo no sé si han visto, esas escenas son muy fuertes y muy dolorosas, cuando están degollando a los cristianos en Medio Oriente. A mí me ha tocado ver videos, me han mandado, pero me sorprende la cara, no de los que están cortando, a los que les están cortando la cabeza. Ustedes les ven las caras y no hay angustia. Les están cortando y no hay angustia. Están descansando en el Señor. No es agradable. No estoy diciendo que les gusta, y sí, córtame más. No, es una estupidez. Pero ese descanso, en donde eres capaz de perdonar, de amar, de servir, solamente se obtiene aquel que sabe escuchar y responde al llamado de Dios. Tercer nivel de descanso, ¿cuál es? Aquí mi compadre, saliendo ahorita, lo mordió un carro y lo atropelló un perro y se murió todito. ¿Qué le decimos? Dale, Señor, el eterno, descanse en paz. ¿A qué se refiere ese descanso? Que está ya en su cofre, en su sarcófago, rascándose la panza. Ya descansé. No es un descanso en donde te quedas en el cofre, en el sarcófago, en el ataúd. El descanso es, estás ya en la presencia de Dios y ya descansas de todo lo que tenías aquí que no te permitía escuchar. Ya no hay odio, ya no hay rencor, ya no hay miedo, ya no hay pecado, ya no hay celos, ya no hay suegras. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Por qué no hay suegras? Porque no llegaron al cielo. No seas gacho. Yo no sé. ¿Por qué no hay suegras? ¿Por qué qué? Ya se murió. No, pues tú estás en el cielo. O sea que tu suegra no llegó al cielo. Qué gacha eres, ¿eh? Porque ya no hay relaciones de hijos, padres, hermanos, esposas. Ya no cargas con nada de eso. Lo importante ya lo tienes y tienes a Dios. Ya no necesitas de eso. Ya no hay odio, ya no hay angustia, ya no que si tengo que pagar, que si no tengo que pagar, que si no es. Ahí es el eterno descanso. Es la plenitud. Es la plenitud para darle la gloria a Dios. Ese es el descanso, pero hay que aprender a escuchar. Esa es la trascendencia. Aquí ya podemos empezar a vivir ese descanso. Esto fue el jueves. El viernes, qué difícil es escuchar. Qué difícil es escuchar la voz de Dios. Más porque la mayoría de los que estamos aquí lo aprendimos ya de ruquitos. Yo empecé y todavía no termino. A los 30 años, cuando yo llegué aquí a Monte María, yo ya era catequista, yo fui catequista, estuve en un coro, no cantaba, pero ahí dice que movía la boca, estuve en el equipo de liturgia, fui ministro de la Eucaristía, según yo estaba en las cosas de Dios, pero realmente nunca había sabido escuchar a Dios, nunca, porque no me habían, ni siquiera los sacerdotes con los que yo había trabajado me habían servido. Me habían ayudado, me habían enseñado cómo escuchar la voz de Dios. Tengo 20 años
que estoy empezando a oír lo que Dios quiere, y todavía me cuesta trabajo, todavía. No es algo fácil, pero estoy en ese proceso, porque esto nunca se llega a una totalidad, siempre hay circunstancias nuevas. Ahorita ya tengo 50 años, y a mis 50 años ya empiezan los nunca. Me dio risa la otra vez Madre Blanquita, decía Madre Blanquita, tiene 40 años. Bueno, no voy a decir qué edad tiene, pero tiene 10 años menos que yo. Soy un caballero, yo no digo la edad. Ni de Madre Eli, ella no quiere que yo diga que tiene un año menos que yo, pero no lo digo. Y entonces Madre Blanquita, no me acuerdo qué fue lo que traía, y traía un malestar, y me dice, ay padre, yo nunca me sentí así. Y de repente le cayó el 20 y dice, ay, ya empecé en los nuncas. Es que a mí nunca, es que a mí nunca, y es que a mí nunca, sí, el famoso nunca, ¿no? Y es cuando dices, pues es que ya estás en la edad de los achaques, de los de esos. Ok, entonces necesitamos que nos enseñen a escuchar. Una de las cosas que yo meditaba el viernes, ¿qué? Ah, ¿la tomaron? No parece de 40, ¿verdad? Como de 50. El viernes hay un salmo, el Salmo 77, que se meditaba, y decía algo muy interesante: no olvidemos las hazañas del Señor. ¿Cómo dice? ¿Por qué es importante esto? Porque las hazañas nos ayudan a escuchar, nos ayudan a descubrir, nos ayudan a entender. El pueblo judío tenía un mandato que nosotros como católicos no sabemos y no hemos cumplido. Déjenme compartirles el Deuteronomio, libro del Deuteronomio, capítulo 6, versos del 4 en adelante, y luego me salto al versículo 20. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Y aquí viene la parte importante. Aquí viene la parte del niño que imita al león, al lobo. Se convierte en lobo. Muchos de nosotros imitamos lo que vemos en el Padre. Hijos de borrachos se vuelven borrachos, hijos de infieles se vuelven infieles, porque imitamos. Y dice aquí algo bien interesante: queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy, se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, acostado como levantado. Las atarás a tu manto como una señal y será una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. O sea, todo lo que tú tienes que estar haciendo es estar compartiendo las maravillas de Dios. La mejor manera de que tus hijos y tú aprendan a escuchar, cuando sea esa voz que te diga: Samuel, Samuel, esto es de Dios, y no es de Dios. Pero una de las maneras hermosas es compartir las maravillas. El pueblo judío tenía una tradición muy hermosa. El día de la Pascua judía, el más chiquito de la familia preguntaba al más ruquito de la familia: ¿por qué esta noche es especial? Y entonces, versículo 20 del capítulo 6 del Deuteronomio: cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son estos estatutos, estos preceptos y estas normas que Yahvé nuestro Dios nos ha escrito? Dirás a tu hijo: éramos esclavos del faraón en Egipto, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte. Yahvé realizó a nuestros propios ojos señales y prodigios grandes y terribles en Egipto, contra el faraón y contra todas sus casas. Nos sacó de allí para traernos y entregarnos la tierra
que había prometido con juramento a nuestros padres. Y Yahvé nos mandó que pusiéramos en práctica todos estos preceptos, temiendo a Yahvé nuestro Dios, para que nos vaya siempre bien y nos mantenga en vida como el día de hoy. ¿Qué era lo que hacía? Repetían las cosas que Dios había hecho por ellos. Les pregunto a los adultos, ¿cuántos de ustedes le han hablado a sus hijos de las maravillas que Dios hizo en tu vida? Levante la mano. ¿Y todos los demás? ¿Por qué los hijos no saben escuchar y decir esto? Porque no les hablamos de las maravillas. Ahora, hay muchas maravillas. Mucha gente que ha venido a misa, no nada más con nosotros, en otros lados, han sido sanados de enfermedades, donde los médicos no han podido sanarlos. A ver, levante la mano, ¿quién ha sido sanado de una enfermedad en una misa? Muy bien, bájenla. ¿Quién ha encontrado paz cuando han encontrado la palabra de Dios y han empezado a escuchar y a hacer la voluntad de Dios? Levante la mano. ¡Wow! Bájenla. ¿Y cuántos de ustedes hablan de esas maravillas? Ya no son todos. ¡Qué bueno! Pero lo ideal era eso, hablar de lo que Dios ha hecho por mí. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la mayor maravilla que Dios ha hecho por ti? ¿Cuál crees? ¿Cuál es? La salvación. Y lo celebramos en cada misa. El milagro más grande, la maravilla más grande que Dios ha hecho por ti es la Santa Misa, donde su Hijo ha muerto por ti y ha resucitado. Ese es el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad. No hay nada más grande. Y la gente no habla de esas maravillas. No entiende que no hay nada más grande. Era precisamente las posturas que tenemos en la misa, nos hablan de la grandeza de ese momento. El sacerdote empieza esa oración y ustedes se hincan, pero no sabemos ni por qué nos hincamos. Es el momento más sublime de la historia de la humanidad, donde Dios actualiza ese sacrificio de amor por ti en cada misa. Y al salir deberíamos de hablar de esta maravilla, de contemplar esto. Vamos a salir y nos mentamos la madre, nos enojamos porque se nos cerraron, porque no nos dejan salir y ya estamos. Oye, deberíamos de estar compartiendo este regalo, esta hazaña que Dios ha hecho por mí todos los días. Y desgraciadamente hay gente que ahorita dice así como que, ay padrecito, como que se las tronó, porque no lo están entendiendo. No lo creen, no lo ven, no lo entienden. No es más que, ay, es un pedacito de pan. Hubo un momento, un sacerdote que dijo estas palabras. A mí me dolió mucho esas palabras, pero me puso en alerta. Había una concelebración, había varios sacerdotes, y el sacerdote que estaba dirigiendo ahí dice: los sacerdotes que pasen a comulgar al altar, de este lado va a estar el vino y de este lado va a estar el pan. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo dices el vino y el pan cuando es el cuerpo y la sangre de Cristo? A lo mejor a todos se nos ha trapeado en la boca, A mí, digo, el que no habla no se equivoca, y yo me equivoco a cada rato. Yo creo que no lo dijo conscientemente, pero sí me llamó la atención. Es el sacrificio de Dios por mí. No hay nada más grande. Si tan solo entendiéramos, viéramos esa hazaña, no habría depresiones, no habría tristezas. Sí va a haber dolor, sí va a haber momentos tristes, sí, pero con esa maravilla no habría tristes cristianos con cara de guaracha aplastado, riñón compungido, amargados, como ustedes comprenderán. No lo sabría, no tendríamos razón porque encontramos la trascendencia a la cual Dios me ha llamado. Pero yo tengo que descubrirlo. No,
tiene que haber una persona que me enseñe, mi papá, mi mamá. Y si mi papá y mi mamá no me enseñan, ¿quién debió haber sido? Los padrinos buenos para nada. A ver, ¿cuántos de ustedes tuvieron esos padrinos que les enseñaron esas maravillas? Levante la mano. Vamos a meter una demanda a los papás, ¿sale? Porque agarraron cada adefesio de padrino, que ni siquiera estaban casados por la iglesia. Ay, pero es que es bien jalador. Ahora, levante la mano los que ustedes sean padrinos de algo. Chiquitos bonitos, ¿qué creen? No sean gachos con sus ahijados. Enséñeles las maravillas, enséñeles a descubrir que ese deseo de ser feliz, que ese deseo de sentir placer, que ese deseo de comer, que ese deseo de hacer tantas cosas, no son malas, forman parte del llamado de Dios a una trascendencia. Pero si yo no le enseño, el mundo se los va a comer vivos, o se los está comiendo vivos. Hoy pregúntenle a los adolescentes qué piensan de la homosexualidad y qué creen que les van a decir. Pues es normal, ¿sí o no? O sea, es normal. ¿Por qué? Porque tengo muchos amigos que son homosexuales. Ya se los comieron vivos. Ya no hay. Hace unos días un jovencito, un niño del catecismo, se me acercó y me dijo: padre, yo tengo un amigo, este niño tiene 10 años, tengo un amigo, un compañerito de la escuela que es gay y se le está declarando a otro niño. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo dije: ay, en la torre, ¿para qué me meto de cura, verdad? No, pues, ¿qué le dije? Lo primero es: no lo juzgues, no lo ataques, ora por él y platícale de tu Dios, platícale de lo que tú has aprendido en el catecismo. La misa de niños, pues yo me abajo al nivel de los niños, hago juego, pero les doy una enseñanza. ¿Has aprendido esto? Sí. ¿Te ha enseñado? Sí. Y ya le dije: bueno, eso compárteselo a él, pero no te burles de él, no lo ataques, pero tampoco le digas que está bien lo que está haciendo. ¿Sí me explico? Nos están robando a nuestros jóvenes porque papá y mamá no les enseñaron a escuchar esa voz. Y es precisamente en este ámbito la palabra de Dios también el día de hoy, en el Evangelio. ¿De qué se trató el Evangelio del día de hoy? A ver, ¿quién me dice? De Juan el Bautista. Bueno, sí, es parte de... Sí, Jesús llama a Pedro, tiene esas dos partes. Es este pasaje: estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. Iba pasando Jesús, los ojos los fijaron en Jesús que pasaba y dijo: este es el Cordero de Dios. Este es. ¿Qué estaba haciendo Juan? Enseñando. Los discípulos de Juan tenían hambre de Dios, hambre de hacer algo. Él no se puso como el centro. ¿Me estás oyendo, mamá? Tú no eres el centro de tus hijos, no eres lo más importante. Lo más importante es Dios. Y tiene que llegar un momento en donde tú les digas a tus hijos: hijo, yo te amo, yo te quiero, pero ese es el centro de tu vida, no yo. Y en las relaciones de pareja también, de esposos, conquistaste a tu pareja, y te gusta ser el centro de tu pareja. No, yo no soy lo más importante, ese es el Cordero de Dios. Hay que enseñarle a la pareja, hay que enseñarle a los hijos quién es Dios. No eres tú lo más importante. Juan tenía una fama, ya había hecho grandes cosas, la gente lo buscaba, pero él sabía que era un instrumento y dice: él es el Cordero de Dios. ¿Qué hicieron sus discípulos? Lo dejaron a Juanito, se quedó solo. ¿Y qué empezó a hacer Juanito? Es que no me hablan mis hijos, es que no me visitan, es que no es... No. Él se puso a hacer lo que tenía que hacer y terminó muerto, pero terminó contento. Le cortaron la cabeza, pero él terminó en el descanso, haciendo lo que Dios le pedía. Mujeres que ya no tienen marido y que sus hijos ya están casados,
ustedes pueden terminar en ese descanso en el Señor, haciendo lo que le agrada al Señor, y no van a tener que estarse amargando ni preocupando porque están haciendo lo que le agrada a Dios. Entonces Juan lo señala. ¿Qué hacen estos dos discípulos? Dice, él se volvió a ellos y viendo que los seguían, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Hay palabras que pueden ayudarnos para que otros sigan a Jesús. Oye, papá, ¿por qué eres tan feliz? Ay, es que mi trabajo, mi hijo, es que yo hice, es que yo tengo, es que yo realicé. ¿Está señalando a Dios? ¿A quién se está señalando? Ay, qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero. O sea, tú tienes algo que tu hijo quiere o admira de ti. Y tú lo que tienes que hacer es descubrirle que tú no eres la fuente de eso. ¿De dónde te viene todo? Este es el Cordero, señálalo. Y señálalo en la misa, cuando el sacerdote lo levanta. Señálalo, Él es la fuente de lo que yo tengo y de lo que tú ves en mí. Todo lo bueno que ves en mí, decía mi mamá, todo lo malo lo tienen de su padre y todo lo bueno lo tienen de mí. Así decía mi mamá, y me está oyendo ahorita, está oyendo ahí por internet. Así nos decía, ay, todo lo malo lo sacaron de su padre, pero todo lo bueno lo sacaron de mí. Qué chistosita mi mamá. Yo sé que lo hacía en plan de broma, pero mucho cuidado con esas palabras, porque nos hacen preferir a la mamá y rechazar al papá. Mi papá era el malo, mi mamá era la buena. Entonces, la labor de todos nosotros, la mía como sacerdote, la de ustedes como esposos o como padres, es siempre señalar de dónde te viene todo. Este es el Cordero de Dios. Y dice el sacerdote, el momento antes de la comunión, hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me estoy poniendo yo como el centro? ¿Quién es? Dios. Si no haces esto con tus hijos, los estás entregando a Satanás. Así de fácil. Tú tienes grandes cualidades. Tienes el don maravilloso de ser mamá o de ser papá. Tienes el don maravilloso de que tienes un carácter que a todo mundo gusta. Tienes el don, la cualidad de que eres trabajador, de que hiciste dinero, de que tienes un cuerpazo así como el mío. Ay, es que no, espérate. Todo lo que tú tienes es de Dios. Señala siempre a Dios. Ayúdale a descubrir ese llamado que siente ese joven, esa señorita, a ser feliz, a tener trabajo, a tener. Hijo, es bueno que tengas esto, pero todo viene. Por eso, mi querido Juanito, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué se traen? No, no es cierto. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Y él les dijo, Señor, ¿dónde vives? Rabí, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Uno de los momentos más íntimos es invitar a alguien a tu casa, ¿sí o no? No vas a invitar a Juanito de las Canicas. O sea, si estás invitando a alguien a tu casa, porque es un momento en donde quieres compartir, quieres dar a conocer una parte de tu vida. Pero lo interesante aquí dice, fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. O sea, ya vieron de dónde le venía de Juan Bautista todo lo que hacía Juan Bautista. No le venía de Juan del Bautista, ¿de dónde le venía? De Jesús. ¿Sí quedó claro? Ok. Y luego dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Lo llevó a donde estaba Jesús y fijando en él la mirada, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Kefas, que significa piedra. O sea, Dios le da sentido a tu vida.
Pedro era pescador de hombres y se convirtió en pescador, Pedro era pescador de peces, ¿sí? Y Dios le dijo, ahora vas a ser pescador de... Entonces, la trascendencia, a veces no vas a dejar tu oficio, pero vas a ser carpintero de Dios, vas a ser barrendero de Dios, vas a ser mamá para Dios, esposo para Dios. Es cuando encuentras la trascendencia. Sí, has vivido tu vida hasta ahorita, pero ahora vas a escuchar la voz que Dios te dice, Samuel, Samuel, aquí estoy, Señor. Tú me has llamado. ¿Cuál es tu voluntad? Pero necesito empezar, que alguien me enseñe. Oigan la palabra de Dios. Por favor, cuando vengan a misa, no calienten las bancas. Las bancas no necesitan que vengan a calentarlas, porque vienen y no escuchan. Si yo les pregunto de qué se trató el salmo de ahora, ¿de qué se trató el salmo de hoy? ¿Quién me dice? Repetía la frase, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por favor, escuchen. Satanás se ha atribuido mucho de las cosas que tú necesitas y nos está engañando. No sigan este juego. Incluso la enfermedad. Hoy platicaba con una persona, me dice, padre, yo no sabía que la yoga y el reiki eran malos. Pues claro que no, porque tú tienes la necesidad de la paz, la necesidad de la salud. Te venden esto y como tu objetivo es eso, fácilmente te pierdes. Sí me doy a entender en ese sentido. Hay muchas cosas que ocupan y aprovechan el llamado que Dios nos ha dado para muchas cosas, para llenarnos y saturarnos y pervertirnos, desviarnos. Pónganse de pie. Cierren sus ojitos y vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, tú me has llamado. tú me has llamado De muchas formas, de muchas formas, de muchas maneras, de muchas maneras, desde el momento desde el momento en que fui concebido en que fui concebido en el vientre de mi madre, en el vientre de mi madre, y durante toda mi vida y durante toda mi vida he sentido he sentido el llamado el llamado por mis necesidades físicas, por mis necesidades físicas, por mis necesidades sentimentales, por mis necesidades sentimentales, por mis necesidades psicológicas por mis necesidades y psicológicas por mis necesidades espirituales. y por mis necesidades espirituales. Tú me llamas Tú me llamas por todas estas necesidades por todas estas necesidades a encontrarte a ti, a encontrarte a ti, a darte la gloria a ti, a darte la gloria a ti, pero no hubo quien me enseñara pero no hubo quien me enseñara que esa voz que esa voz eras tú. eras tú. Y ha habido durante mi vida Y ha habido durante mi vida muchas voces ajenas muchas voces ajenas a la tuya a la tuya que se han aprovechado que se han aprovechado y me han llevado por caminos y me han llevado por caminos que no me han metido que no me han metido en tu descanso, en tu descanso, en tu presencia. en tu presencia. He permitido He permitido que estas voces que estas voces me roben me roben la paz, la paz, la alegría la alegría y la capacidad y la capacidad de amar, de amar, de perdonar, de perdonar, de servir, de servir, a pesar a pesar de que no me lo den a mí. de que no me lo den a mí. Señor Jesús, Señor Jesús, hay tantas voces hay tantas voces que me cuesta trabajo escuchar. que me cuesta trabajo escuchar. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Estoy empezando Estoy empezando y a veces me desespero, y a veces me desespero, me enojo me enojo o quisiera correr, o quisiera correr, pero tú tienes un tiempo, pero tú tienes un tiempo, un momento un momento para cada cosa. para cada cosa. Señor Jesús, Señor Jesús, antes que nada, antes que nada, yo perdono yo perdono a cada una de esas personas a cada una de esas personas que no me enseñaron que no me enseñaron que esas voces
que esas voces venían de ti. venían de ti. Yo perdono a mi papá. Yo perdono a mi papá. Yo perdono a mi mamá, Yo perdono a mi mamá, porque no me enseñaron porque no me enseñaron a distinguir a distinguir con su ejemplo, con su ejemplo, con su forma de vida, con su forma de vida, con su manera de enfrentar con su manera de enfrentar el miedo, el miedo, la enfermedad, la enfermedad, el dolor, el dolor, el sufrimiento. el sufrimiento. Tal vez me dijeron Tal vez me dijeron que fuera a misa, que fuera a misa, que hiciera mi primera comunión, que hiciera mi primera comunión, pero no me lo enseñaron pero no me lo enseñaron con su testimonio. con su testimonio. Yo les perdono Yo les perdono porque no cumplieron porque no cumplieron con la misión con la misión que Dios les había dado. que Dios les había dado. Perdono también Perdono también a mis abuelos, a mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, y especialmente especialmente a mis padrinos a mis padrinos de bautizo, de bautizo, de comunión, de comunión, de confirmación, de confirmación, para los que están casados, de velación. de velación. Señor Jesús, Señor Jesús, fueron mis padrinos fueron mis padrinos de nombre, de nombre, pero no de hecho. pero no de hecho. Yo les perdono Yo les perdono porque aceptaron una responsabilidad porque aceptaron una responsabilidad sin tener en cuenta sin tener en cuenta el daño que me daban. el daño que me daban. Yo les perdono Yo les perdono en tu nombre, Jesús. en tu nombre, Jesús. Y también perdono Y también perdono a todas las demás personas a todas las demás personas que fueron instrumento que fueron instrumentos de Satanás de Satanás para aprovechar para aprovechar esas necesidades, esas necesidades, esa vocación esa vocación a la santidad, a la santidad, a la plenitud, a la plenitud, y me fueron llevando y me fueron llevando por caminos por caminos que conocemos como pecado, que conocemos como pecado, donde lo más importante donde lo más importante era lo material, era lo material, era el placer, era el placer, el sentir la seguridad el sentir la seguridad en lo material, en lo material, en lo económico, en lo económico, en la fama, en la fama, en la apariencia, en la apariencia, en la belleza en la física. belleza física. Señor Jesús, Señor Jesús, perdono perdono a los gobiernos a los gobiernos que se prestan que se prestan para engañar al pueblo para engañar al pueblo y vendernos y vendernos programaciones programaciones en los medios de comunicación en los medios de comunicación que no me alimentan. que no me alimentan. Tanta porquería Tanta porquería en esos medios, en esos medios, que perdemos el tiempo que perdemos el tiempo en la televisión, en la televisión, en el internet, en las redes en sociales. las redes sociales. Señor Jesús, Señor Jesús, perdono perdono a los comerciantes, a los comerciantes, a todas las a personas todas las personas que venden productos que venden productos y que nos han enseñado y que nos han a enseñado depender a depender de sus productos, de sus productos, como el alcohol, como el alcohol, entre otras cosas. entre otras cosas. Yo les perdono Yo les perdono porque se aprovecharon porque se aprovecharon de mis necesidades. de mis necesidades. No quiero seguir atado No quiero seguir atado a nada de esto. a nada de eso. Todos mis vicios Todos mis vicios que yo tengo que yo tengo no son más que voces no son más que voces que me han llevado que me han llevado al dolor, al dolor, al vacío, al vacío, al sinsentido, al sinsentido, al pecado, al pecado, a la soledad, a la soledad, al miedo, al miedo, a la enfermedad. a la enfermedad. Yo renuncio Yo renuncio a toda a dependencia, toda dependencia, a todo vicio, a todo vicio, a todo pecado, a todo pecado, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Hoy que se me ha predicado, Hoy que se me ha predicado, se me ha enseñado se me ha enseñado la grandeza la grandeza a la que fui creado. a la que fui creado. No quiero seguir atado No quiero seguir atado a ningún pecado, a ningún pecado, ni a ninguna necesidad ni a ninguna necesidad que haya sido que aprovechada haya sido aprovechada para alejarme para alejarme
de la vida eterna, de la vida eterna, de la santidad. de la santidad. Ahora te entrego Ahora te entrego mis problemas mis problemas en mi familia, en mi familia, mis problemas físicos, mis problemas físicos, de enfermedad, mis problemas sentimentales, mis problemas sentimentales, mis problemas mentales mis problemas mentales y espirituales. y espirituales. Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, con el poder con el poder de tu sangre preciosa, de tu sangre preciosa, yo me declaro yo me declaro libre y sano libre y sano de toda enfermedad, de toda de enfermedad, toda alteración de toda alteración en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi cuerpo en mi cuerpo y en mi corazón. y en mi corazón. Toda enfermedad Toda enfermedad sea sanada sea sanada por los méritos por los méritos de la encarnación, de la encarnación, vida, vida, pasión, pasión, muerte, muerte, resurrección, resurrección, ascensión ascensión y glorificación y glorificación de mi Señor Jesús, de mi Señor Jesús, por el poder por el poder del Espíritu Santo del Espíritu Santo que habita en mí que habita en mí y por la intercesión y por la intercesión de mi Madre Santísima. de mi Madre Santísima. Yo me declaro libre y sano. libre y sano. Y si de esta oración, Y si de esta oración, de esta misa, de esta misa, se me concede se me concede algún milagro algún milagro o algo de lo que estoy pidiendo, o algo de lo que estoy pidiendo, no permita, Señor, no permitas, Señor, que no te dé gloria. que no te dé gloria. Ayúdame, Señor, Ayúdame, a Señor, enseñar a enseñar que tú eres el Cordero que tú eres el Cordero que quita el pecado, que quita el pecado, que tú eres la que fuente tú eres la fuente de todo lo que yo necesito. de todo lo que yo necesito. Y también en tu nombre Y también en tu nombre reprendo, reprendo, ato y amordazo, ato y amordazo, corto y destruyo corto y destruyo toda obra de Satanás, toda obra de Satanás, toda mentira, toda mentira, todo engaño todo engaño que él ha realizado que Él ha realizado en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi cuerpo en mi cuerpo y en mi corazón, y en mi corazón, llevándome llevándome a la mentira, a la mentira, al pecado, al pecado, a la dependencia a la dependencia de todas sus mentiras. de todas sus mentiras. Te reprendo, Te reprendo, te ato te ato y te amordazo y te amordazo y te mando a los pies y te mando a los pies de mi Señor Jesús de mi Señor Jesús para que no sigas para que no sigas engañándome engañándome ni a mí ni a mí ni a mi familia. ni a mi familia. Y te reprendo Y te reprendo y te expulso y te expulso de mi familia, de mi familia, de mi casa, de mi casa, de mis pertenencias, de mis pertenencias, de mi trabajo, de mi trabajo, y te mando a los pies y te mando a los pies de Jesús Eucaristía de Jesús Eucaristía para que nunca más para que nunca más vuelvas a perturbarme vuelvas a y perturbarme me sello y me sello con la sangre de Cristo con la sangre de Cristo. en el nombre del Padre y Nombre del Hijo Padre, del y del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Entendieron lo que es la vocación? Ahora hay vocaciones para la vida sacerdotal, la vida religiosa, la vida matrimonial y la soltería, pero todo siempre en la enseñanza, en la enseñanza. Yo creo que los que se casan deberían de ser que se casan porque quieren tener una familia como la de papá y de mamá. Desgraciadamente muchos no es así. Se casan porque quieren ser felices, pero ¿qué creen? Repiten los mismos errores de papá y de mamá. Necesitamos aprender primero a sanar, a que nos enseñen quién es el Cordero de Dios, que quita todo y nos da todo. Todo el pecado nos lo quita, todo eso, y nos llena de todo. Yo sí he conocido jóvenes que dicen, yo me quiero casar para encontrar, como quisiera encontrar una mujer como mi mamá, o un hombre como mi papá. Luego les pregunto, ¿te vas a casar? Ay, no, para estar como mis papás, zafos. Se enseña a vivir como hijo de Dios.
Vamos a renovar nuestra fe. Yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Ahora decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar. en Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a presentar nuestra ofrenda. De todo lo que el Señor nos da, que es mucho, le presentamos una parte que le llamamos ofrenda. Esta ofrenda la recibe el sacerdote y la utiliza para la evangelización, para llevar esta buena nueva. También para los gastos y muchas otras cosas que hay. Pero de esto que Dios ustedes han recibido, ustedes le dan lo que se llama el diezmo, la ayuda de lo que ustedes tienen, la ayuda a la iglesia para seguir con la evangelización. Y las obras de misericordia que se hace a través de la iglesia. Pongan sus manitas, que voy a bendecir sus trabajos y su ofrenda. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, que hoy te van a presentar esta ofrenda, y también mis hermanos a través de los medios con sus granitos de arena, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. pasamos a hacer nuestra ofrenda.